Yo voy a tratar de contarles brevemente qué es una constitución, cuál es el mecanismo de reforma, y después vamos a pasar a analizar un poco los proyectos que están dando vuelta, sobre todo teniendo en cuenta que, bueno, la semana que viene, ustedes saben que en la Cámara de Diputados, que fue donde ingresó el proyecto del gobernador, hay una sesión especial exclusivamente para tratar este proyecto. Entonces, como idea general, una constitución es el cuerpo legal máximo que tiene un territorio. O sea, en este caso es la provincia de Santa Fe, al cual, digamos, todos los habitantes nos tenemos que someter. En general, o sea, lo que está incluido en la Constitución son los derechos que tenemos cada uno de los habitantes, las garantías, que es lo que, digamos, fortalecen esos derechos, o en el caso de violación, cómo nosotros podemos reclamar, esas son las garantías, los principios sobre los que se funda el Estado, y después también otra parte que es muy importante es la organización del Estado en sus tres poderes, en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo y en el Poder Judicial. Lo que está determinado en la Constitución, a eso se tienen que someter todo el resto de la legislación, ya sea leyes provinciales, decretos del gobernador, las ordenanzas municipales, decretos de los intendentes y distintas reglamentaciones, que todo tiene que estar sometido bajo los principios establecidos en la Constitución. En este caso, la Constitución provincial. A su vez, la Constitución provincial tiene que estar, digamos, sometida a los principios generales que se establecen en la Constitución de la Nación. Ahora bien, ustedes saben que en el año 1994 se produjo una reforma de la Constitución de la Nación, en donde hubo algunas cuestiones que se introdujeron, lo que se llaman los principios, los derechos individuales, los derechos colectivos sobre todo, y la provincia de Santa Fe no hizo una adecuación a esa Constitución, pero ya llevamos unos cuantos años que han transcurrido. Entonces recién hablaba acá con el compañero, me dice, y hay que incorporar los principios. A ver, evidentemente todo lo que tiene que ver con los derechos individuales y colectivos, no es necesario reformar la Constitución, porque de hecho rige la Constitución de la Nación y todos los podemos ejercer, aunque de hecho los estamos ejerciendo, porque por ejemplo el habeas data, que es una forma de amparo especial por la cual se pide una información, no está en la Constitución nuestra, y sin embargo en todos los juzgados hay amparos de este tipo. O sea que en realidad es relativo, o sea, es importante que esté adecuada, pero no es indispensable. O sea, los derechos no quiere decir que no van a regir esos derechos porque no están incorporados en la Constitución. De hecho, se vienen rigiendo, se están ejerciendo, y ante el caso de algún tipo de violación hay mecanismos como para poder tratar de restaurar la protección de esos derechos. Ahora bien, hay otras cuestiones que justamente son las que menos se debaten, y las que menos te cuentan, que sí es indispensable modificar la Constitución. Sobre todo en lo que tiene que ver con la organización de los tres poderes. ¿Por qué? Porque si vos me decís, por ejemplo en el caso del Poder Judicial, los jueces son nombrados por el gobernador, con el acuerdo de la legislatura. Eso, si no modificamos la Constitución, no se puede modificar. Va a seguir siendo así. Que venga un gobernador y diga, bueno, yo me autolimito mi poder y vamos a crear un consejo de la magistratura que no existe en realidad en la provincia. Tiene el nombre, un cartelito en un cuartito en donde trabajan 2 personas, pero que realmente no funciona. Es, digamos, de última voluntad, es una ley y puede estar modificada por otra ley. En cambio, la Constitución, como en sí lo que hace, representa la voluntad originaria teóricamente del pueblo, que se manifiesta a través de sus representantes,
tiene un mecanismo especial para ser reformado, que tiene que ser reformado primero con una ley de la legislatura que tiene que tener una mayoría especial de las 2/3 partes de los integrantes de cada cámara, o sea, tiene que tener los 2/3 de los senadores y los 2/3 de los diputados por separado, no de los presentes, de todos los integrantes, que declare la necesidad de una reforma. Y después de ahí viene otro mecanismo, que es la elección de los convencionales constituyentes, que tienen que ser elegidos también por el voto popular y que van a funcionar exclusivamente para ese fin, para reformar la Constitución. O sea, puede ser que un legislador vaya candidato a convencional constituyente, pero un legislador común no puede reformar la Constitución. Tiene que cumplirse este mecanismo especial. Yo les contaba esto porque hay algo que a mí siempre me gusta decir cuando hablo de la Constitución, que nosotros hace muchos años que estamos estudiándola, ustedes vieron que hace muchos años que surgen diferentes propuestas de reforma que nunca llegan a buen puerto, porque como tiene esta mayoría especial de los 2/3 y la Cámara, ustedes saben que la Cámara de Diputados tiene un sistema especial de elección en el cual el que gana tiene una mayoría, necesita, y la otra parte se divide entre la oposición por sistema DON, o sea que para que salga la reforma tiene que haber un acuerdo, por lo menos, entre el partido que está gobernando y la oposición. Si no, no va a salir nunca, porque nunca van a poder tener los 2/3. Entonces, yo lo que les quería decir es que nosotros cuando pensamos en la Constitución, que a veces uno se piensa que es un papel más, o una cosa, uno como que lo siente lejano a lo que es la Constitución, y no se involucra a lo mejor en estos temas porque le parece que no le modifica nada o que no influye en la vida común. Sin embargo, todas las constituciones tienen un fundamento ideológico, o sea, está expresando una idea política que se lleva a la práctica a través de los mecanismos que se utilizan y que se implementan en la Constitución. Por lo tanto, es importante, y es importante porque nosotros en este momento podríamos incorporar una serie de mecanismos, que ya les repito, de los cuales nadie habla, que servirían para tener otro tipo de controles sobre los distintos poderes que permitan hacer más ágil y más transparente lo que es el desarrollo de los gobiernos, ya sea en el Ejecutivo o en los legislativos, e incluso en el Poder Judicial. Cosas que a lo mejor en la época en la que fue creada nuestra Constitución no existían, ¿no? O sea, es como que no se utilizaban ese tipo de mecanismos. Y hoy ya se han incorporado a través del paso del tiempo en la democracia distintos mecanismos para tratar de limitar un poco o controlar el poder de los distintos estamentos. Entonces, estas cuestiones, aunque a uno le parezca que no sirven para nada, en realidad sirven, porque si vos no tenés mecanismos para controlar a los demás, no lo podés hacer. En cambio, si el mecanismo está, lo podemos utilizar y tenemos distintas formas de poder utilizarlo. Y eso ya te da una herramienta importante para que poder participar como ciudadano, como persona interesada en las distintas cuestiones y en las distintas actividades de la vida política de la provincia. Yo les voy a contar un poco, porque creo que es más o menos lo que más les interesa, por lo menos en todos los lugares donde voy es lo que más me preguntan, de qué se trata un poco el proyecto que presentó el gobernador a grandes rasgos. Después les voy a contar un poco el proyecto que presentó el Tigre, que es bastante diferente, y después la posición política que vamos a llevar adelante con respecto a la reforma, para que tengan un resumen de lo que puede pasar la semana que viene.
A ver, el gobernador anunció, creo que fue el 1 de mayo, cuando hizo la inauguración de las sesiones ordinarias de la Cámara, que iba a ingresar el proyecto de reforma de la Constitución. En realidad, según ellos, dice que hace como dos años que viene trabajando en ese proyecto. La realidad es que por lo menos los partidos políticos nos habíamos enterado 3 días o 4 días antes, cuando citaron solo los partidos políticos que tienen representación parlamentaria, no a todos los partidos políticos. Lo citaron en Rosario, en la Casa de Gobierno, nos dieron una carpetita y dijeron: este es el proyecto que vamos a presentar. No hubo discusión, lo presentaron con el argumento de que era importante la reforma porque nos tenemos que adecuar a la reforma de la Constitución del año 94, porque vamos a incluir los nuevos derechos, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que ese proyecto tiene 2 partes. Primero, es un proyecto que propone una reforma parcial de la Constitución. O sea, vos tenés 2 posibilidades, te la da la Constitución. La Constitución dice que puede ser reformada total o parcialmente. ¿Qué diferencia esto? Que si es una reforma parcial, los convencionales constituyentes van a poder reformar solo los artículos que están mencionados dentro de la ley de necesidad de reforma como para ser reformados. En cambio, si es una reforma total, los convencionales constituyentes pueden reformar el artículo que quieran. Pueden incluir nuevos artículos o adecuarlo de la forma que quieran. El proyecto que mandó Lischy es un proyecto de reforma parcial. Y el mayor problema que tiene este proyecto, independientemente de los artículos que proponga para modificar, porque la verdad que no es un proyecto súper innovador, digamos, es bastante lógico el proyecto, incorpora instituciones que hoy por hoy las tienen todas las provincias, pone un par de cosas, ponele como por ejemplo el tema del tema de las empresas de servicios públicos, que establece que tienen que mantenerse en el Estado y que no pueden ser transferidas, se declara como intransferibles. Eso ponele que es distinto. Lo mismo con el tema de la caja de jubilación, que dice que tiene que ser prestada por una institución provincial y que debe mantenerse allí. Que bueno, que nosotros sabemos que ha habido en la provincia de Santa Fe, por ejemplo, agua, en su momento fue transferida a una empresa privada, por ejemplo, el Banco de Santa Fe fue transferido y nunca volvió. O sea que, bueno, eso puede ser, digamos, algo innovador e interesante. Lo demás, yo creo que es todo bastante previsible. Lo otro que puede ser, que no es imprevisible, digamos, que incluyan el tema de la reelección del gobernador por un periodo, porque ellos dicen que es la adecuación a la Constitución del 94 nacional, que introduce la reelección por un periodo. Y después también introduce, por ejemplo, eso sí que es distinto y que hay bastante polémica con respecto a eso, el tema de la limitación de todos los mandatos de Poder Legislativo y Poder Ejecutivo a una reelección. O sea, lo equipara más o menos a lo que sería el gobernador. Tanto para legisladores provinciales como para los concejales. Bueno, concejales hay que incluir, ¿cierto?, el tema de la autonomía, que de hecho es un tema importante que nosotros lo venimos manejando bastante, lo tenemos bastante incorporado, por más que no esté en la Constitución. Esa es la realidad. Después de tantos años de lucha que han tenido muchos intendentes de nuestra provincia, que incluso fueron fundadores de la FAM, que es la que nuclea todos los municipios del país, es una lucha que un poco como que se viene, que está incorporada en nosotros, digamos, el tema de la autonomía. Pero es real que si vos te querés dar una carta orgánica individual no lo podés hacer. ¿Por qué? Porque no tenés autonomía y te tenés que someter a la ley de municipios y comunas. Pero bueno, sacando esos temas, digamos,
el proyecto del gobernador tiene un grave problema para todos los partidos políticos y que revela justamente la urgencia que tiene él personalmente para sacar este proyecto antes de que se empiece el proceso electoral del año que viene para poder contar con la reelección. ¿Por qué les digo esto? Porque tiene un sistema electoral especial, o sea, sale de lo que es el sistema electoral que nosotros tenemos para regirnos, digamos, para la elección de todos los cargos de la provincia. Elimina las PASO. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, que cada partido tiene que elegir sus propios candidatos y presentar las listas, ¿cierto? Volviendo a un sistema que nosotros hace años que no usamos, porque ustedes se acuerdan que ya desde la ley de lema, que estaba vigente en los años 90, nosotros no usamos el sistema de internas partidarias para elegir a los candidatos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Es un obstáculo insalvable? No, podría no ser un obstáculo insalvable. El problema es que los tiempos que se establecen en este cronograma, que lo tiene que incluir el proyecto de ley porque no se puede adecuar a la ley vigente, son plazos extremadamente cortos que no respetan las cartas orgánicas de los partidos políticos. O sea, por ejemplo, para que ustedes tengan una idea, es todo hacia los apurones. O sea, se queda sancionada la ley, tenés 120 días para que convocar la elección. 120 días. Medio poco, ¿no? Bueno, pero eso no es lo peor. Vos tenés 80 días antes que presentar las alianzas electorales. O sea, los partidos tienen, para ponerse de acuerdo y comentar, ustedes vieron que en Santa Fe es una provincia que las alianzas electorales son permanentes. A veces cambian, otras veces son más estructurales, pero que es una herramienta que se utiliza, yo diría, en casi todos los partidos van en alianza. Son muy pocos los partidos que se presentan solos y en forma individual en elecciones. Y después tenés, de que presentaste la alianza y que te la tienen que aprobar, tenés 13 días para presentar la lista de candidatos. Yo, sinceramente, no entiendo cómo un partido político, que tranquilamente cualquier afiliado se puede presentar y decir, yo quiero ser candidato, viene otro y yo quiero ser candidato. ¿Y cómo definimos esto? Con una interna. ¿Cómo vos podés hacer una interna partidaria en 13 días? Yo ya cuando vi eso, dije, bueno, esta ley es inaplicable, porque no podés. ¿Cómo vos podés sostener que en 13 días vas a hacer una interna de un partido político? Aparte estamos hablando de partidos que tienen representación en toda la provincia. Vos tenés que armar toda una estructura electoral. Por ejemplo, el Partido Justicialista de Rosario tuvo como 20 escuelas para que voten sus afiliados. Vos tenés que armar toda una estructura, un soporte, el tema de padrones, tenés que poner los padrones para que sean controlados por los afiliados. O sea, la verdad que no le dan los tiempos. Y eso, si a esto le sumamos que después le dan 30 días solamente para que sesione los convencionales constituyentes, estamos hablando de que hace el año 62 que la Constitución no se reforma. Imaginémonos que 30 días es poco también, ¿no? Se puede ampliar a 15 días más, 45 días. Yo creo que todo este cronograma realmente fue pensado para tratar de llegar con una reforma a fin de año. Y entonces vos a fin de año ya tenés la reforma sancionada y entonces, ¿qué es lo más importante? La reelección del gobernador, y en febrero o marzo, cuando arranque todo el mecanismo de pasos, ya se puede presentar. Yo sinceramente no le encuentro otra explicación, porque si vos, que estás en el gobierno, estás proponiendo violar algunas leyes que son muy importantes, y aparte tradiciones políticas, o sea, viola la ley de partidos políticos. Entonces, realmente
la posición nuestra de entrada, ya por ese solo tema, por la cuestión electoral, fue en contra. ¿Qué hicimos nosotros automáticamente? Apenas presentado e ingresaron el proyecto, la semana siguiente ingresamos un proyecto alternativo de reforma, que es bastante diferente en las dos cosas, en las dos partes del proyecto. Primero, nosotros proponemos una reforma total de la Constitución. Nosotros decimos, acá los constituyentes tienen un poder que se llama originario. Es el poder más importante que puede tener cualquier representante del pueblo. Es más importante que la representación que tienen los legisladores, porque si no la reforma se podría automáticamente reformarla en la Cámara de Diputados y Senadores y listo. Y sin embargo no es así. Eso fue pensado para que realmente tenga un tratamiento especial y diferente y se discutan los temas de otra forma que con la mecánica legislativa normal. Entonces nosotros decimos, bueno, acá hay un montón de temas que puede ser que los legisladores, por intereses sectoriales, por intereses personales, no quieran reformar, porque a lo mejor ustedes saben que en Santa Fe se ha discutido mucho el tema de que otras provincias lo tienen y Santa Fe no, por ejemplo, modificar el sistema legislativo y en vez de tener dos cámaras, poner una cámara única, con representación territorial y representación por distrito único, pero una sola cámara. Bueno, eso no se podría tocar, por ejemplo. No lo podríamos discutir siquiera. No podríamos decir qué pensamos o qué no pensamos, si hay voluntad de que se modifique o no se modifique. Por eso nosotros proponemos una reforma total. Y por otro lado, el sistema electoral también es muy diferente, porque lo que nosotros proponemos es que se haga por el sistema de paso, o sea, existe por la ley electoral vigente. Ustedes saben que los convencionales tienen que tener para ser candidatos los mismos requisitos que tienen que tener los legisladores, o sea, los diputados. Eso está todo legislado, está todo clarito, todos estamos acostumbrados a ese sistema electoral. Nosotros proponemos que sea ese el sistema vigente. Y también lo proponemos en el proyecto que se haga en un año no electoral. ¿Por qué? Porque nosotros dentro del proyecto lo que proponemos es que se formen consejos departamentales, uno por cada departamento, en donde los partidos políticos que tengan y que no tengan representación parlamentaria convoquen a la ciudadanía, a las instituciones, a debatir sobre estos temas. Nosotros queremos que la gente participe realmente, diga lo que piensa, qué es lo que quiere de su constitución, cómo quiere que esté organizado los poderes, si estamos de acuerdo con esto o no estamos de acuerdo. Porque si la gente participa en todo proceso de ley, ustedes lo saben y vieron que hubo, por ejemplo, cuando se reformó el Código Civil, que se lo unificó con el Código Comercial, estuvieron 2 años dando vuelta por todo el país, explicando en todos lados cuáles iban a ser las modificaciones, por qué se modificaban, y ir juntando opiniones de los distintos lugares, porque a veces no pasa lo mismo en una ciudad grande que en una ciudad chica, no pasa lo mismo en una comuna, y acá se pueden discutir, se tienen que discutir todas esas cosas. ¿Cómo van a funcionar las comunas? ¿Cómo va a funcionar las ciudades? ¿Qué tipo de autonomía van a tener? ¿Qué participación va a tener la gente? ¿Hasta dónde? Porque hay diferentes corrientes jurídicas, digamos, que proponen distintos mecanismos de participación. ¿Hasta dónde queremos tener esta participación y qué mecanismos queremos utilizar? Entonces nosotros lo que proponemos es que por lo menos por 6 meses se esté trabajando en todos los departamentos de la provincia. Transcurridos esos 6 meses, esta comisión, que bueno, se la damos un poco la responsabilidad de los partidos políticos porque son un poco los que canalizan o que debieran canalizar la opinión de la gente y que tienen más poder de movilización también para poder ir
juntar a la gente, comunicarse con las distintas entidades intermedias, llamarlas, hacer actividades, charlas abiertas, lo que sea, para que la gente se empape en el tema y pueda ir aportando sus ideas. Transcurridos esos 6 meses, nosotros decimos, bueno, tiene la obligación, estos consejos departamentales, de armar un informe en el cual digan cuáles son los principales puntos que este departamento, con su situación territorial particular, con su situación institucional particular, necesita que la Constitución contemple. Y todo eso va a ir, digamos, después, todos esos informes para que los sean tenidos por los convencionales constituyentes en cuenta. Y sobre esas bases, que son concretas, directas, puedan elaborar una Constitución que sea acorde a lo que la mayoría de la gente quiere y no acorde a lo que 6, 7 tipos que son catedráticos, que a lo mejor no conocen lo que pasa en todos lados, seguramente no lo conocen, que a veces ni conocen sus propias ciudades y las distintas realidades que se viven en esas ciudades, decidan qué derechos vamos a tener nosotros y qué derechos no vamos a tener y cómo los vamos a poder defender y cómo no los vamos a poder defender. Para nosotros, este tema de la participación popular es muy importante. ¿Por qué? Porque uno, cuando participa en la construcción de sus derechos, se los hace propios. Es difícil, digamos, que te impongan, te traigan los derechos de afuera y uno no tiene posibilidad alguna de participar en la construcción. Esas son dos cuestiones, digamos, por eso nosotros decimos, esto tiene que tener un proceso de participación y tiene que tener aparte un ámbito de discusión que esté fuera de lo electoral común. Porque, a ver, yo, suponte acá, nosotros vamos a pelear a ver si tenemos que hacer las cloacas, si hiciste las cloacas, no hiciste, cómo prestar el servicio de recolección de residuos y la reforma de la Constitución. O sea, la verdad que obviamente la reforma de la Constitución no se va a hablar. Y lo que nosotros queremos justamente es que podamos hablar de la reforma de la Constitución, entendamos lo que es la Constitución y tratemos de hacer una buena Constitución. Porque la Constitución de la provincia de Santa Fe no es una mala Constitución. O sea, para la época en que se creó, fue una Constitución de avanzada, que incluyó derechos sociales que no estaban en la Constitución de la Nación. Y sin embargo, la Constitución de Santa Fe los tiene desde esa época. Entonces, nosotros ya tenemos historia en ir en avanzada sobre los derechos que tenemos en la Nación y sobre mecanismos institucionales con respecto a lo que puede ser la Constitución. Lo que nos hace falta es poner en marcha ese mecanismo en el que podamos participar todos. Esos son los dos proyectos fundamentales. Después, digamos que son los dos más diferentes, diría yo, ¿no? Después hay dos proyectos más, uno que presentó el diputado Romeo, que también propone una reforma parcial. Es más, él agrega, por ejemplo, el sistema legislativo bicameral no podrá ser tratado directamente. Bueno, y lo propone hacer las elecciones de los convencionales constituyentes junto con las elecciones generales del año que viene con un sistema electoral común, o sea, el mismo mecanismo que planteamos nosotros, que es el sistema de paso. Y después hay otro proyecto que presentó el diputado del FRADE, que son todos medios mezcla, ¿no? Este propone una reforma total, porque también plantea lo que nosotros planteamos, la posibilidad de los convencionales de poder tocar todo lo que los convencionales digan que hay que tocar, que son los representantes de la gente. Por eso, si nosotros vamos a tener que escuchar propuestas de qué es lo que quieren reformar y qué es lo que no quieren reformar, vamos a tener la posibilidad de votar a la persona que esté más acorde con nuestras ideas. Pero también propone hacer las elecciones también por el sistema de pasos y
también en el 2019. Este es el panorama que tenemos hoy en la Cámara de Diputados de la provincia. El proyecto del gobernador entró por la Cámara de Diputados. Interín, ustedes saben, bueno, se hizo una reunión, digamos, entre todos los sectores políticos y se estableció que estos proyectos iban a tener tratamiento en 5 comisiones. Habían algunos que proponían que tenían que ir a todas las comisiones, porque ustedes saben, en realidad se está proponiendo reformar todos los ámbitos, ¿no? Pero bueno, se quedó en esta instancia, en 5 comisiones, ya pasó por una comisión, en este momento está en la Comisión de Educación, que como el oficialismo no tiene mayoría propia para poder sacar el dictamen, se acordó realizar un trabajo, digamos, más que por lo menos invitar a determinados sectores para que vengan a opinar, sobre todo, por ejemplo, se invitó a varios exministros de Educación, se invitó a todos los autores de los proyectos para que expliquen cuáles eran los fundamentos y por qué las diferencias. Y bueno, y en este momento esta comisión, que la semana pasada ya estaba como para sacar dictamen, frenaron todo por el tema de la convocatoria de la comisión de la sesión extraordinaria. Esta sesión extraordinaria, que se va a hacer el miércoles que viene, fue convocada exclusivamente para tratar el proyecto del Ejecutivo. No se van a tratar todos los proyectos. Se va a tratar solo el proyecto del Ejecutivo. Con lo cual, aparentemente, si seguimos en esta instancia, no van a tener los votos, los 2/3 necesarios para poder sacar el proyecto. ¿Por qué? Bueno, de nuestros bloques, o sea, todo el interbloque, no sé si lo han visto la semana pasada, todo el interbloque del del Frente Justicialista se expidió en contra del proyecto de ley. El sector de Belfrade con Giustiniani, que tienen 4 legisladores, también se expidió en contra. Y el PRO, o Cambiemos, como lo quieran llamar, no me gusta llamarlo Cambiemos porque muchos no cambian, pero bueno, se han manifestado por lo bajo, o sea, no han hecho una declaración pública, pero en las comisiones en las que estuvieron han tenido la posición de no aprobar el proyecto. Con lo cual, no hay forma de que junten los 2/3 para poder aprobar el proyecto. Esta es la situación más o menos en la que estamos